Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Católico Ignorante Futuro. Puntos suspensivos y signo de pregunta. ¿En qué terminará, no? ¿En qué terminará un católico ignorante? Bueno, vamos a hablar con respecto a casi cisma que no sé si está preocupada la Iglesia con respecto a esta, no sé si esta circunstancia en la cual se pone en duda la autoridad, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, Marcel Lefebvre lo que hace es poner en duda que la Iglesia siga la sana doctrina, ¿no? Con respecto más que nada a ceremonial. Por ejemplo, bueno, hay una separación, ¿no? O sea, con respecto al Ordo Novus, Novus Ordo, y la misa tridentina, sí. Entonces es como que, bueno, también en el Concilio Vaticano II, en 77, que fue cuando nació lo que fue la misa carismática, o empezó a surgir la misa carismática. En este caso lo que apuntamos es más que nada a la desobediencia con respecto al primado de, no sé si de Pedro o al mismo Papa, cabeza de la Iglesia. Bueno, ya la Iglesia está acostumbrada a esto, ¿no? La fraternidad sacerdotal San Pío X, el monseñor Marcel Lefebvre, se separó formalmente de la Iglesia en el 1988. Año en el que fue excomulgado automáticamente tras consagrar a 4 obispos sin el mandato del Papa Juan Pablo II. O sea que ya venía hace tiempo no tomando en cuenta o no aceptando eh, la autoridad del Papa. Este acto cismático se produjo el 30 de junio de 1988. Bueno, culminación con el Concilio Vaticano II, su oposición. En 1970 fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y en 1974 publicó un manifiesto contra la nueva liturgia y las reformas del Vaticano II. Bueno, murió en 1991 manteniendo su posición tradicionalista. Ya viene con varios cismas la Iglesia. El gran cisma fue, bueno, todos conocemos la Iglesia Ortodoxa Oriental. Fue en 1054 la separación definitiva entre la Iglesia Católica Romana. Después tuvimos el cisma de Occidente, 1378 y 1417, una locura. Existieron hasta 3 papas en forma simultánea, Roma y Aviñón, lo cual
esto no quiere decir que la Iglesia haya perdido ni sucesión apostólica, ni posición de mano, ni autoridad. Eh, o sea, eh, no es, por ejemplo, Martín Lutero, ¿no? En el 1500, sino que trae custodiada la sana doctrina. Bueno, tuvimos papas excomulgados, o sea, pero siempre ex cátedra es infalible el papa, y la sana doctrina es custodiada desde Cristo hasta hoy. Bueno, la Reforma Protestante, 1517, con Martín Lutero, las 99 protestos, creo que eran 99, no quiero mentirles. Después el Consejo de Biblias, que le quitan libros a la Biblia. Bueno, pero estamos hablando de cismas ahora. Después, bueno, la Iglesia Anglicana en 1534, liderada por Enrique VIII, iba a decir sexto, octavo, con Calvino, Lutero, bueno. O sea que la Iglesia ya es una mancha más al tigre, diría. El tema es que, bueno, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa se excomulgaron mutuamente en el cisma de 1054, en el cual marca una ruptura formal entre Oriente y Occidente. Como fue el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I, hoy la separación persiste. Igual en 1965 se levantaron las excomuniones, buscando mejorar las relaciones, aunque no hubo una unión total. Y he escuchado sacerdotes, también sacerdotes ortodoxos, que suelen hacer misas en parroquias católicas. Así que mismo hubo un evento hace muy poco en el cual ambos dan la bendición a todos los fieles, a toda la comunidad. Fueron a una iglesia en particular, no recuerdo ahora el nombre, pero no es tal el cisma o la herejía, apostasía, como lo es la iglesia luterana o las sectas protestantes, ¿no? Porque se mantiene una misma doctrina, la única diferencia es la autoridad, es la parte de la autoridad. El resto es la misma doctrina. Bueno, estábamos entonces con la fraternidad de San Pío X. Tuvieron reuniones, no sé si habla bien. Bueno, vamos a verlo. Señor general de los lefebristas, el Vaticano ofrece diálogo si se suspenden las ordenaciones episcopales. Tras la reunión celebrada en el Vaticano, los lefebristas han publicado su propia valoración. Dudan de la utilidad del diálogo, pues el problema está en el propio concilio. El Papa ha mandado una carta a los sacerdotes madrileños, reunidos en asamblea, en la que les pide que anuncien a Cristo y no se anuncien a sí mismos. Una conocida abortista ha sido nombrada para un importante cargo en una universidad católica norteamericana. El obispo ha protestado ante ello. Diálogo y posibilidad de un estatuto jurídico propio es lo que ha ofrecido el Vaticano a los lefebristas si suspenden las ordenaciones episcopales previstas para julio.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Superior General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, el padre Pagliarini, se reunieron el jueves en el edificio del Santo Oficio, tal como se había previsto, para intentar llegar a un acuerdo, tras el anuncio hecho por los seguidores de Monseñor Lefebvre de ordenar obispo sin el permiso de Roma. El encuentro, calificado de cordial y sincero por el cardenal Fernández, prefecto del dicasterio, abordó cuestiones doctrinales de fondo, pero la Santa Sede ha establecido una condición para continuar el diálogo: que la fraternidad suspenda su decisión del 1 de julio relativa a nuevas consagraciones episcopales. La Santa Sede reiteró que la ordenación de obispos sin mandato del Romano Pontífice implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial, cisma, con graves consecuencias para la fraternidad en su conjunto, según reza el comunicado oficial difundido por el dicasterio. El texto hace referencia explícita a la carta apostólica Ecclesia Dei de Juan Pablo II del 2 de julio de 1988 y a la nota explicativa del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos del 24 de agosto de 1996. La advertencia subraya que el Santo Padre ostenta una potestad ordinaria suprema, que es plena, universal, inmediata y directa, conforme al canon 331 del Código de Derecho Canónico y a la Constitución dogmática Pastor Eternus. Cualquier acto de consagración episcopal al margen de esta autoridad constituiría, por tanto, una violación de la comunión eclesial con consecuencias canónicas de máxima gravedad. Durante el encuentro se abordaron diversas cuestiones planteadas por los lefebrianos en cartas enviadas entre 2017 y 2019. Entre ellas, destaca la interpretación del texto sobre la pluralidad de las religiones contenido en el documento de Abu Dhabi, así como la distinción entre el acto de fe y el asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad. También se discutió el diferente grado de adhesión que requieren los diversos textos del Concilio Ecuménico Vaticano II y su interpretación. El cardenal Fernández propuso un recorrido de diálogo específicamente teológico, con una metodología muy precisa, orientado a evidenciar los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica y, en consecuencia, a delinear un estatuto canónico de la fraternidad. El superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X deberá presentar la propuesta romana a su consejo y dar respuesta al dicasterio para la doctrina de la fe. Solo en caso de una respuesta afirmativa, es decir, si la fraternidad acepta suspender las consagraciones episcopales anunciadas, se establecerán de común acuerdo los pasos, las etapas y los procedimientos a seguir en el diálogo. El comunicado oficial del dicasterio especifica que se trataría, además, una serie de temas enumerados por la fraternidad en una carta del 17 de enero de 2019, junto a otros aspectos que requieren una mayor profundización. El objetivo último sería alcanzar un acuerdo sobre las condiciones doctrinales y canónicas para la plena comunión. Tras la reunión celebrada con el cardenal Fernández, los lefebristas han hecho su comunicado. Dudan de la utilidad del diálogo, pues el problema está en el concilio. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X hizo público también un comunicado tras la reunión del jueves en el Santo Oficio con el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que un día antes había emitido su propio comunicado sobre lo ocurrido en la reunión. La fraternidad relató que el encuentro, que se prolongó durante hora y media, discurrió un clima descrito como cordial y franco, y derivó en una propuesta de diálogo teológico condicionada a la suspensión de las consagraciones previstas que la fraternidad evaluará en los próximos días. En el comunicado de la fraternidad se afirma que el encuentro se celebró a solas, según el deseo del prefecto, y permitió al padre Pagliarini escuchar atentamente las observaciones del purpurado y aclarar tanto el alcance del anuncio como el sentido de las gestiones realizadas ante la Santa Sede
en los últimos meses. También el superior general presentó de viva voz la situación actual de la fraternidad y expuso lo que considera su deber de garantizar la continuidad del ministerio episcopal ante la necesidad espiritual de las almas que acuden a ella. Según la fraternidad, el cardenal Fernández planteó un camino de diálogo específicamente teológico, según una metodología muy precisa, orientado a poner de relieve los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia católica, lo cual permitiría definir un estatuto canónico para la fraternidad. Estos intercambios estarían orientados, en particular, a alcanzar un consenso sobre los diferentes grados de adhesión requeridos por los diversos textos del Concilio Ecuménico Vaticano II y su interpretación. El cardenal precisó oralmente que, si bien se podía dialogar sobre el concilio, no se podrían corregir sus textos como condición previa para iniciar este diálogo. El dicasterio para la doctrina de la fe exige que se suspenda la decisión relativa a las consagraciones episcopales. El prefecto del dicasterio pidió expresamente al superior general que presente esta propuesta a los miembros de su consejo y que se tome el tiempo necesario para evaluarla. El padre Pagliarini responderá en los próximos días y escribirá directamente al cardenal Fernández, dando a conocer igualmente su respuesta a los fieles de la fraternidad. El superior general reiteró al cardenal Fernández su deseo de poder entrevistarse personalmente con el Santo Padre. La fraternidad, en su comunicado, no hace referencia a la seria advertencia canónica. Las ordenaciones episcopales sin mandato papal implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial, cisma, con graves consecuencias para la fraternidad en su conjunto. León XIV ha enviado un mensaje a los sacerdotes de Madrid reunidos en asamblea, en la que les pide que sean hombres de oración y anuncien a Cristo y no a sí mismos. El Papa ha dirigido una carta al presbiterio de la Arquidiócesis de Madrid, en la que insta a los casi 1100 sacerdotes reunidos en la Asamblea Presbiterial Convivium a vivir su ministerio desde una profunda unión con Cristo, la centralidad de la Eucaristía y la fraternidad sacerdotal, rechazando el repliegue ante la secularización. La misiva, enviada con motivo del encuentro convocado por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, los días 9 y 10 de febrero, constituye una reflexión de hondo calado sobre la identidad sacerdotal en el contexto cultural contemporáneo y una invitación a redescubrir el núcleo auténtico del sacerdocio como alter Christus. León XIV sitúa la reflexión en el marco cultural y social en el que hoy se vive y expresa la fe, caracterizado por procesos avanzados de secularización, creciente polarización en el discurso público y la tendencia a reducir la complejidad de la persona humana mediante ideologías o categorías parciales e insuficientes. En este contexto, advierte, la fe corre el riesgo de ser instrumentalizada, banalizada o relegada al ámbito de lo irrelevante. El Evangelio no se encuentra solo con la indiferencia, constata el Papa, sino con un horizonte cultural distinto, en el que las palabras ya no significan lo mismo y donde el primer anuncio no puede darse por supuesto. Sin embargo, el Papa está convencido, afirma, de que en el corazón de no pocas personas, especialmente de los jóvenes, se abre hoy una inquietud nueva tras constatar que la absolutización del bienestar no ha traído la felicidad esperada, que una libertad desvinculada de la verdad no ha generado la plenitud prometida y que el progreso material, por sí solo, no ha logrado colmar el deseo profundo del corazón humano. Ante este panorama, el pontífice describe el perfil del sacerdote que requiere Madrid y la Iglesia entera en este tiempo. No hombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados, sino varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él
nutrida por la Eucaristía y expresada en el don sincero de sí. No se trata de inventar modelos nuevos, ni de redefinir la identidad recibida, insiste el Papa, sino de volver a proponer, con renovada intensidad, el sacerdocio en su núcleo más auténtico, ser alter Christus, dejando que sea Cristo quien configure la vida del sacerdote, unifique su corazón y dé forma a un ministerio vivido desde la intimidad con Dios, la entrega fiel a la Iglesia y el servicio concreto a las personas confiadas a su cuidado. El sacerdote no vive para exhibirse, pero tampoco para esconderse. Su vida está llamada a ser visible, aun cuando no siempre sea comprendida. La fachada no existe para sí misma, conduce al interior. Del mismo modo, el sacerdote no es nunca fin en sí mismo, y toda su vida está llamada a remitir a Dios y a acompañar el paso hacia el misterio, sin usurpar su lugar. El umbral marca un paso, una separación necesaria. También el sacerdocio se vive así, estando en el mundo, pero sin ser del mundo. En este cruce se sitúan el celibato, la pobreza y la obediencia, no como negación de la vida, sino como la forma concreta que permite al sacerdote pertenecer enteramente a Dios. Celebrad los sacramentos con dignidad y fe. Exhorta a los sacerdotes, siendo conscientes de que lo que en ellos se produce es la verdadera fuerza que edifica a la Iglesia y que son el fin último al que se ordena todo nuestro ministerio. Pero les advierte que no olviden que ellos no son la fuente, sino el cauce, y que también necesitan beber de esa agua. Por eso insiste, no dejéis de confesaros, de volver siempre a la misericordia que anunciáis. Sed adoradores, hombres de profunda oración, y enseñad a vuestro pueblo a hacer lo mismo. Exhorta el Papa, situando la Eucaristía y la adoración como el núcleo irrenunciable de la vida sacerdotal. Bueno, qué importante, ¿no? Esto de las palabras del Santo Padre, en el cual nos demuestra que tanto los laicos como el resto de la iglesia necesita una cabeza. Necesita de jerarquía, necesita de quien organice, como cada parroquia, como cada país, como Oriente, como Occidente. No está bien desobedecer. Por algo Cristo, cuando armó su iglesia, dejó a Pedro a la cabeza como máxima autoridad. Después embajadores, dejó embajadores representando a Cristo. Pastor, mejor dicho, pastor de la iglesia, obispos, bueno. Entonces, nada, el hecho de desobedecer, el hecho de que cada uno piense que puede hacer lo que quiera, no sirve tampoco en una parroquia. Ya van a escuchar las palabras del sacerdote Daniel, en el cual, a ver, cuando uno organiza su casa, cuando alguien dice, bueno, vamos a gastar esta plata, vos te vas a encargar de esto, vos te encargás de la cocina, vos te encargás, no es retar, no es
motivo para el cual nos enojemos, ni lo tomemos como un reto. Cuando alguien organiza, cuando alguien enseña, cuando alguien corrige, es porque ama. Uno cuando corrige a un hijo no es porque lo odia o porque quiere imponer su autoridad. Así mismo funciona en todos los ámbitos de la vida, todo. Trabajo, estudios. Si uno no consigue organizarse, respetar las jerarquías, lleva a uno a hacer lo que quiere y desordenarse y no llegar nunca a un objetivo. Entonces yo veo bien que en una parroquia exista perdón, exista una cabeza como en la iglesia, ¿no? No es porque, no, yo soy el apóstol 13, tengo más autoridad que... Y no, ya los apóstoles no están vivos, sí, con Cristo. Cristo es un Dios de vida eterna. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Pero cuando vamos con la actitud de que somos más que, no digo que el sacerdote, más que el que está al lado nuestro. Cuando vamos con esa impronta a la casa de Dios, creo que nos estamos equivocando. Por más que nosotros dejemos nuestra familia 10 horas por día, 10 horas por semana, 1 hora por fin de semana, no importa. Nosotros vamos a servir y en México dicen, los hijos le dicen a la madre mande. Cuando uno llama, che, Carlitos, mande, dice el hijo, quien sea. Esa es la actitud que debemos llevar cuando vamos a la iglesia. No importa el ministerio, el que sea. Cada reunión, bueno, estuve en una reunión, la verdad que hermosa, en el cual se nota que las personas que llevan a cabo esta reunión, el amor para compartir, el amor para escuchar, el amor para enseñar, creo que es lo más importante. Y sí, siempre, que es lo más importante de todo, es el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, de esa manera reconocemos que es la casa de Dios. Que no digo que sos un mueble más, una silla más, una vela más, pero sí que se va a servir y que otro gran servidor que ha entregado su vida, que es el sacerdote, por lo menos tener el respeto, ¿no? Esa autoridad. No digo, a ver, siempre es cátedra, igual que la infalibilidad del Papa. Si el sacerdote viene y me dice, mirá, tenés que ir a matar 3 personas para que la gente venga más a la misa, y no, ya eso obviamente vamos con criterios, ¿no? Y aparte, por eso es tan importante saber algo de la palabra de Dios en el cual nos dice por lo menos un mandamiento, no matar. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas, listo. Autoridad máxima, infinita, sin principio, sin final, el alfa, el omega. La máxima autoridad. Ahora, su embajador en la tierra, el Papa. El Papa designa obispos, primero cardenales, obispos, y después esos obispos le dan la autoridad a los sacerdotes, el sacerdocio del magisterio,
y sacerdotes común de los fieles, ¿no? Nosotros. Y lo importante en esa organización es que la cabeza doctrinal, embajador de Cristo, que es el sacerdote, en la doctrina, en la fe, no digo que es infalible, bueno, creo que en Levíticos, en el Antiguo Testamento, nos habla de tratar a los sacerdotes como santos. No habla de que no son pecadores, no habla de que son infalibles, sino de tratarlos como santos. Le prometo que le voy a buscar esa cita. Bueno, vamos a leerlo. Bueno, lo leemos de Reina Valera, es prácticamente lo mismo. Levíticos 21, vamos a poner en contexto. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los sacerdotes hijos de Aarón: no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, o una hermana soltera que, por no tener marido, dependa de él y en cuyo caso él quede impuro. Como jefes de su pueblo, no deben hacerse impuros ni contaminarse. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas puestas al fuego, que son como el pan de su Dios. Por eso deben ser santos. Bueno, habla después de las características del sacerdote. Bueno, en Levítico 21:8 indica específicamente que el sacerdote debe ser tratado como santo por el pueblo, dado que éste está consagrando para el servicio divino. Obvio, hablando con respecto a que no son infalibles, no son sin pecado, sino simplemente de la función que tiene, también imposición de manos, y la sucesión apostólica, ¿no?, que viene de ellos. Por eso es que los que están en cisma, ortodoxos, y Pío X, tienen pueden consagrar, a pesar de que estén en el caso de estar en cisma, ¿no? Bueno, vamos a escuchar justamente a este sacerdote que se llama Daniel, que, como decía, tiene olor a ovejas, decía un sacerdote, que no es un sacerdote, como decía el Papa, que se esconde. Siento que quiere colaborar. Me hace acordar mucho a unos seminarios que hacíamos acá en Del Valle, en otra parroquia, con el padre Luis Sánchez, que eran por todo el país, que eran seminarios teológicos, en los cuales uno podía elegir el área que quería especificar su teología, y siempre yo elegía ecumenismo, ¿no? Bueno, nada, sirve, todo sirve para aprender, sirve ir a misa, es un pecado no ir a misa según la Biblia, y sirve escuchar, sirve predicar a todas las naciones, sirve el ecumenismo cuando se respeta la otra doctrina,
pero queda específicamente recalcado y asentado cuál es la postura de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al sacerdote a ver qué nos dice. La Iglesia diocesana, que va a haber dentro de 10 años menos sacerdotes. Y eso es una realidad, no acá en Argentina, sino del mundo. Esa realidad, el Espíritu Santo, para eso lo tienen los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, olfatea, consulta, mira, y entonces ¿qué te pide después? Mira, tengo que ser adelantarlo para que cuando venga un problema ya tenemos la solución. Entonces, esa solución se llama unidad pastoral. Pero para eso, el camino sinodal es la sinceridad, es la conversación espiritual. Tenemos que tener la valentía que si vos, ¿no es cierto, Nati, hablar de mí, de una cosa que has visto, yo no me tengo que enojar. Ni siquiera defenderme. Te voy a escuchar. Eso se llama caminar juntos. Eso no significa que después te pueda decir, mira, no creo que sea todo así, pero te agradezco, ¿no? Esa conversación, nosotros dentro de la Iglesia lo tenemos que hacer. Porque el mundo no sabe dialogar. El mundo sabe pelear. No se escucha. No tiene la capacidad de escucha. Nosotros tenemos que ser los apóstoles de la escucha. Y como Dios no nos saca nada, ningún problema, nosotros que no tenga el mundo dentro de nosotros, no deja que nos peleemos, que nos disgustemos, que no sé qué cosa, que no le hablo, me voy de la iglesia, me enojo, vuelvo cuando quiero, etcétera, hago la mía. Entonces uno dice, pero eso es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús es el diálogo permanente. Como dijo una hermana, ¿no? Que lo dijo el Papa Francisco, ¿cómo me gustaría que la iglesia fuera un hospital? De accidentados, no de enfermos, de accidentados. ¿Accidentados por qué? Por el pecado. El tema es cuando el pecado se le convierte en una enfermedad. Cuando naturalizo, y yo tengo siempre la razón, y someto al otro, que puede existir, ¿no? En los grupos, cuando uno es jefe, coordinador, es referente, acá se hace así. ¿Por qué? Por eso siempre tiene que evaluar, pero evaluar con sinceridad. No, porque se va a enojar el padre, no voy a decirle tal cosa, porque no, capaz que se vaya, y que se vaya. ¿Lo entendiste? Nosotros tenemos que ser peritos en diálogo. Por eso el Señor no nos saca los problemas. Yo una vez le dije, ¿yo puedo diferir con el obispo? Sí, muchas cosas, pero no soy desobediente, porque es mi obispo. ¿Puedo diferir con el párroco? Y claro que sí, pero cuidado con la obediencia en la fe en la parroquia. No a mí, sino a la fe en la iglesia, en la cual pertenecemos. Pero sí un referente. En un grupo hay un referente, hay un coordinador, hay un jefe, como le queramos llamar, ese también, ¿no es cierto? También tiene que educarse en la fe para poder responder. La palabra coordinador, cordis, corazón. Uno que coordine tiene que buscar los corazones diversos de este grupo para hacer un solo corazón. ¿Qué vamos a decidir pensando distinto? ¿Es democrática la iglesia? ¿O sí? No. No es democrática. Viene de arriba. Te guste o no te guste, viene de un vertical. Dios. Imagínense que los obispos tendrían que ser elegidos por los gobernantes, como fue una vez. Los curas por la gente. No. Democrática en el diálogo, pero después las decisiones está la fe. La fe de la iglesia está. Eso lo mismo las hermanas, ¿no es cierto? Todo que la iglesia
lo puede manejar, lo tiene que manejar en esa perspectiva. Sos obediente por la fe, no una obediencia de vida, que no tengo otra, ¿no? No tengo otra, entonces tengo que obedecer. No, por eso es frustrarte. ¿Esto lo aprendemos dónde? ¿Acá o en mi casa? En mi casa. Cuando mi papá me decía, andá al almacén, pero trae el vuelto. ¿Qué me está diciendo en el fondo? Sé justo. Esas cosas se mandan a la casa, pero como está deteriorada la casa, entonces por lo menos la iglesia tiene que hacer algo, como una contención para poder educar de esta forma las familias, ¿entienden? Entonces, por ahí va el camino sinodal, un camino en el cual, ¿no es cierto?, es un modo de vivir, pero un modo de vivir cristiano distinto. Yo ahora voy a cumplir 33 años de cura. Cuando me inicié en el ministerio, nada que ver el mundo lo que es ahora. Apenas estudié en el seminario la moral, fecundación in vitro. Ahora, alquiler de vientre. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros, no, estas cosas? Y así tiene que ver el cristiano. Y por eso cuando uno dice ayornarse, ¿qué significa? Fórmate para que des respuesta ahora. Eutanasia, que se practica en la Argentina, ¿no? Muerte digna, muerte dulce, eso significa. No es ley todavía. Pero ahí empezamos nosotros. La vida es de Dios. Pero hasta dónde llega el límite. Porque hay un límite. Pero hay que saberlo los católicos eso, para que cuando tengamos una conversación, y más nosotros hombres de ciudad y mujeres de ciudad, que no estamos en un pueblito, tenemos que estar preparados para qué cosa. Porque los pueblos esto no se lo plantean. Ya saben que es pecado y punto, listo. Y nosotros que somos de ciudad, vamos y cargamos y queremos justificar y esto. Porque somos lo urbano es así. Y la iglesia de ciudad es muy distinta a 50 kilómetros de acá. Entonces es un modo de vivir, es un modo de vivir de gozo, de satisfacción, de pertenecer a la persona de Jesús. Y esa persona se hace cuerpo, y ese cuerpo es su iglesia. ¿Cómo no va a tener gozo de pertenecer al cuerpo de Jesús? Un modo de actuar, también el camino sinodal, caminar juntos, un modo de actuar. Tenemos que ser testigos. Y poner cara de estampita, ¿no? Ay, porque yo estoy acá adentro, entonces. Y tampoco me la sé todo, porque también hay superados. Hay de todo. Que el Señor no lo saca. Pero son testimonios para que en una oportunidad, en Tucumán hay todas las escuelas públicas tienen religión católica. ¿Qué dirías si te contara que presencié el... Bueno, Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. el 7 de marzo, la verdad que Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al fue otro. como Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. esas viejas Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. seminaristas en la Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. nada. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Trabajar Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. para la unidad de Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. de todas. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro.
escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Estar preparado. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha atenta, sobre todo escucha atenta, escuchar al otro. Escucha